Continuamos avanzando con esta serie que hemos titulado, ¿alguien se acuerda cómo se llama la serie en la que estamos? Bien, Guille, Invisible se llama la serie, y el eslogan es: lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno. Esta serie está enfocada puntualmente en que nosotros podamos adquirir herramientas que nos ayuden a desarrollar visión, a tener un campo de visión más amplio en las diferentes áreas de nuestras vidas, para poder ver más allá justamente de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Esta serie Invisible tiene que ver con que nosotros podamos vivir impulsados por nuestra fe, impulsados por lo que nosotros creemos, no tanto por lo que vemos. Porque a veces lo que vemos nos limita, porque a veces las circunstancias nos dicen no vas a poder, a veces las circunstancias no son llanas, el camino no está abierto, a veces tenemos un monte enfrente. Pero la palabra de Dios nos recuerda que la vida del seguidor de Jesús es una vida de fe. No es una vida por lo que vemos, sino por lo que nosotros creemos. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. Este es el texto del cual nació esta serie. Dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Sí, y allí es donde está puesta nuestra esperanza, en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que está preparando morada para que un día podamos habitar nosotros con Él por una eternidad. Pero mientras tanto nos ha delegado una tarea acá a cada uno de nosotros, que tenemos que llevar cada día adelante en fe, creyendo que Él va al frente nuestro, ayudándonos, guiándonos, sosteniéndonos, proveyendo y abriendo camino para que podamos continuar avanzando cada día en esa tarea. Amén. Bueno, llegamos al tema número 7 de esta serie, y presta atención, hoy vamos a estar hablando sobre visión para transicionar. Tener visión para hacer transiciones de una manera adecuada. Como iglesia nos encontramos en una transición súper importante. Ya iniciamos este proceso de transición desde el año anterior, cuando les anunciamos que con el favor de nuestro Señor, y si Él continúa guiándonos de esta forma, en diciembre del próximo año, es decir, a finales del 2025, iré yo, nuestras dos hijas, Vale, Isa, y seguramente Facu, que no sé dónde está por ahí. También, sí, Facu va con nosotros. Estaremos regresando para Costa Rica, sí. El Señor nos convocó de vuelta a nuestra tierra. Hay algo de parte de Él para nosotros allá. Hemos orado, hemos entendido que es nuestro tiempo de regresar a casa. Así que bueno, iniciamos esta transición nosotros como familia, yo individualmente, nuestras hijas, pero también empieza una transición como iglesia, y es todo lo que vamos a estar haciendo en esta etapa que tenemos por delante. Así que se vuelve necesario abordar un tema como este, ¿sí? No podríamos continuar adelante sin entender o abrir la palabra de Dios para ver qué tiene Dios que decirnos con respecto a un tema tan importante como este, ¿sí? Porque necesitamos transicionar juntos, necesitamos transicionar de una forma correcta, de una forma saludable, de una forma madura, conforme a la voluntad del Señor. Queremos llegar al otro lado más fuertes. No queremos terminar este proceso heridos, lastimados, enojados con Dios, enojados con la iglesia. Queremos terminar bien este proceso y darle gracias a Dios por todo lo que Él ya está haciendo y por todo lo que Él va a continuar haciendo. Ahora, esto es súper importante y quiero que nos quede claro a todos antes de continuar con este mensaje, y es que si bien es cierto la intención de este mensaje o la razón por la cual Dios bajó esto a mi corazón para hablar con ustedes hoy, está orientada mucho a este proceso que estamos viviendo como iglesia, eso no significa que un mensaje como el de hoy deja de ser relevante para cada uno de nosotros en
en el proceso individual que podamos estar viviendo, ¿sí? Lo más probable es que muchos de nosotros estemos haciendo una transición en nuestras vidas, que estemos haciendo una transición en el plano familiar, que estemos haciendo alguna transición en nuestras relaciones, que estemos transicionando en lo financiero, en lo profesional, en lo ministerial quizá. Y entonces Dios tiene algo que es importante para que vos y yo atesoremos y vayamos a aplicar en nuestro día a día. De eso vamos a estar hablando hoy. Para desarrollar el tema, vamos a estar en el libro de Josué, en el capítulo número 1. Esta es la historia de Josué, muchos de ustedes ya la conocen. Por muchísimos años, este joven o este hombre Josué fue, por decirlo de alguna forma, el asistente de Moisés o el ayudante de Moisés. Siempre estuvo caminando a su lado durante todo este proceso. Una vez que Israel salió de Egipto, lo acompañó en momentos difíciles. Fue un hombre valiente que tomó decisiones de fe, que estuvo al frente en momentos difíciles, en momentos de batalla. Pero de un momento a otro, lo que el texto nos cuenta es que Moisés ya no está más. Y ante la partida del líder de Josué, que es Moisés, Dios lo promueve y le dice: Josué, ya vos no vas a ser más el asistente, ahora te corresponde asumir como líder y tienes que guiar al pueblo hacia la tierra que yo les prometí. Y empieza una transición, no solamente para Josué, sino también para el pueblo de Israel. Dice el capítulo 1, versículos 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Vamos a leer más de este texto a la altura del versículo 9, 10 por ahí, y nos preguntamos qué podemos aprender de la historia de Josué y de este relato para poder transicionar adecuadamente y sacar provecho a las transiciones que cada uno de nosotros está enfrentando en este tiempo. Así que oramos, nos ponemos en manos del Señor y le pedimos a Dios que nos dirija en esta noche. Papá, te damos gracias una vez más por el milagro que es hacer iglesia, Dios. Esto es algo tan hermoso, Señor, estar congregados en esta noche, adorándote, dándote gracias, siendo testigos, Señor, de milagros, Dios. Imposible que esto haya nacido en el corazón de hombre, papá. La iglesia es algo que nació en tu corazón. Por eso es que es tan hermoso. Por eso es que a pesar de nosotros y a pesar de nuestra imperfección, tiene más de 2000 años, Señor. Y seguiremos contando historias, Señor. Seguiremos siendo testigos de milagros. Seguiremos siendo testigos, Señor, de cosas sorprendentes, poderosas y maravillosas que nos has encomendado a nosotros como miembros de tu cuerpo, como parte de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, hoy a estar atentos, con nuestra mente y nuestro corazón abierto para escuchar tu palabra, recibirla en nuestro corazón, atesorarla, Dios, y salir acá dispuestos a ponerla en práctica, porque sabemos que cuando lo hacemos, Señor, hay bendición para nuestras vidas y para nuestras familias, Señor. Oramos esto, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que la mayoría de ustedes conoce la definición del diccionario de la palabra transición. Básicamente es un proceso de cambio que nos lleva de una etapa a otra, nos lleva de un capítulo a otro, nos lleva de una circunstancia a otra, nos lleva de un estado a otro. Transición es lo que ocurre en determinado periodo de tiempo mientras nosotros nos movemos de un punto A un punto B.
ese lapso de tiempo en el que vamos de un lugar a otro, eso es lo que conocemos como una transición. Y estas temporadas podrían a veces ser un poco más cortas que otras. Depende de muchos factores. Principalmente nosotros entendemos que la voluntad de Dios está por encima de la nuestra, y a veces Dios determina en su soberanía que debemos demorar más tiempo en un lugar, mientras somos pulidos, mientras somos afirmados, mientras somos sanados, mientras crecemos, mientras maduramos. Pero también es cierto, y esto es súper importante, que cuando nosotros no sabemos transicionar o no hacemos una transición de forma correcta, conforme a la palabra de Dios, podría ser que esa temporada se prolongue más de lo debido, y que aquello que debía haber durado X cantidad de tiempo terminó extendiéndose por muchísimo tiempo más. No era el plan de Dios que Israel deambulara 40 años en el desierto. Dice Josué capítulo 5 versículo 6: el Señor había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto, ojo con esto, no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años. La desobediencia nos lleva a deambular. No hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios nos demora en las transiciones, nos tranca en los procesos, nos estanca, nos deja enanos espiritualmente. Tenemos que ir a la palabra de Dios y preguntarle a Él cómo es que debemos transicionar, porque la vida está llena de transiciones. Desde que estamos chicos, en todo momento estamos yendo de un lugar a otro, de una etapa a otra, de una circunstancia a otra, de niñez a adolescencia, de soltería a matrimonio. Cambiamos de barrio, de país, de trabajo, somos padres, nuestros hijos crecen, un día ya no están, y son transiciones que enfrentamos. ¿Cómo hacerlas de forma correcta para que no sea una experiencia traumática, sino que más bien sea una experiencia enriquecedora, la cual podemos capitalizar y sacar de allí recursos que nos ayuden a crecer, a madurar, a estar más fuertes, más sólidos, ¿sí? La vida no es estática, y aunque quisiéramos, hay etapas que no duran para siempre. La vida no es así. La vida está en constante movimiento, y Dios es quien nos lleva de un lugar a otro conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos que estar listos para hacer su voluntad, ¿sí? A mí me habría encantado quedarme en mis 20, por ejemplo, pero no puedo. Por más que quisiera, por más que me esfuerce, ¿sí? Con un poco más de pelo quizá. Pero yo tengo que entender que 20 años después de cuando cumplí 20, mis responsabilidades son otras. Mis prioridades son otras. No puedo seguir viviendo como un jovencito de 20 años, porque ya tengo 40 años y tengo esposa y tengo 2 hijas. Y así con cualquier transición. No podemos quedarnos estancados en una etapa de nuestras vidas, y no hay nada más lamentable cuando alguien no entendió, cuando alguien no transiciona y se estaciona en una etapa de su vida, siendo que debería estar viviendo en otra muy distinta, porque se está perdiendo lo mejor de Dios para su vida. Porque cada etapa a la que Dios nos lleva trae sus bendiciones, trae su particularidad, trae sus cosas lindas, sus regalos del cielo. Y no podemos resistirnos a cosas que ya no corresponden más en nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué con tanta frecuencia nosotros reprobamos en las transiciones? Seguramente esto no me ha pasado solo a mí, pero me ha pasado. Digamos que Dios evalúa nuestras transiciones. En más de una yo me habría sacado un 0, se los garantizo.
y sé que muchos de ustedes también. ¿Por qué es que reprobamos con tanta frecuencia en las temporadas de transición? Voy a mencionar brevemente al menos 2 razones. Seguramente hay más y podemos encontrar sustento para ellas en la palabra de Dios, pero voy a mencionar 2 razones por las que fracasamos tanto cuando se trata de hacer una transición. Lo primero es que nosotros fracasamos, y ahí va a aparecer en la diapositiva, por amor a lo temporal. Es cuando tenemos un corazón materialista que se apega a las cosas de este mundo. Estamos tan ocupados, estamos tan cómodos y tan entretenidos con aquello que Dios mismo a veces nos da. Nos aferramos, y cuando Dios nos dice es tiempo de transicionar, ya no queremos. No, Dios, es que yo me quiero quedar acá. Dios nos quiere mover a una nueva etapa. Dios nos quiere mover a una mejor etapa, pero nosotros pensamos que aquello con lo que Dios nos bendijo, personas, lugares, cosas materiales, por alguna razón pensamos, esto es mío, me pertenece, y nos apropiamos. Se nos olvida que eso le sigue perteneciendo a Dios, que nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos otorga. Y este corazón materialista o este amor por lo temporal se vuelve más complejo todavía cuando de repente Dios quiere sacarnos de un lugar que no está siendo de bendición para nuestras vidas, un lugar, una persona, una relación, un entorno que nos está lastimando, que nos está destruyendo. Dios quiere sacarnos de ahí, acude a nuestro rescate por gracia. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Como la esposa de Lot, volteamos hacia atrás, anhelando estar en ese lugar del cual Dios nos está sacando. Por eso nos quedamos así, estáticos a veces, sin poder avanzar en la vida. Pero la segunda razón por la cual a nosotros nos cuesta a veces transicionar es por nuestro corazón impaciente. Porque queremos todo ya. Esta es la cultura de este mundo, ¿no? Todo inmediato, todo express, todo rápido, todo fácil. Entonces no nos gusta esperar, no nos gustan los procesos, nos resistimos, nos desesperamos y metemos las manos en el asunto queriendo tener el control, queriendo darle algún tipo de ayuda a Dios para que acelere los procesos, ¿sí? Pero a veces en esa transición que podría parecer tan aburrida, que podría parecer tan desgastante, que podría parecernos tan innecesaria, porque no estoy viendo los resultados inmediatos que yo quisiera ver. A veces allí en esa transición es donde Dios está puliendo nuestro carácter, Dios está acrecentando nuestra fe, Dios está fortaleciendo nuestra madurez, nuestra confianza en Él. Pero sobre todo, ¿sabe qué está haciendo Dios en esas transiciones? Nos está preparando para poder llegar listos a la etapa que sigue. Porque hay lugares a los cuales yo quiero llegar, que Dios, que todo lo conoce y que sabe qué es lo mejor para nosotros, Dios dice, no estás listo, hijo. Así que tengo que pasarte por este proceso, por esta transición, para poder prepararte, afilarte y que estés listo cuando llegue el momento de llevarte a ese lugar al cual yo quiero llevarte. ¿Sí? ¿Usted sabe qué hizo Dios con Israel cuando lo sacó de Egipto? Con la promesa de la tierra prometida, después de cientos de años viviendo en esclavitud allí en Egipto. Seguro ellos querían, y salimos hoy de Egipto y mañana estamos en la tierra prometida, ¿no? Disfrutando la tierra donde abundan leche y miel. Llegó Moisés, ya no más problemas, todo se soluciona mañana. Éxodo 13, 17, 18. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo.
Hay ocasiones en donde Dios nos lleva por el camino más larguito, ¿sí? No es el que más nos gustaría a nosotros, pero es el que más nos conviene. Y allí es donde tenemos que descansar en que Dios está obrando lo que es mejor para nosotros y lo que es mejor para nuestras familias, ¿sí? El camino que más nos conviene no necesariamente es el más corto, ¿sí? La pregunta entonces, ¿cómo transicionar con sabiduría? ¿Cómo podemos transicionar de una forma correcta? Voy a mencionar algunos aspectos importantes que extraemos acá del relato de Josué. Y lo primero que quisiera mencionar es que para transicionar adecuadamente debemos estar muy atentos a la voz de Dios. Debemos prestar mucha atención a la voz de Dios. La pregunta para nosotros es esta: ¿cuál es la voz que más está influenciando nuestras vidas en este tiempo? ¿A quién le estamos prestando mucha atención? O más de la que deberíamos prestarles. ¿Algún famoso artista? ¿Algún reconocido influencer de las redes sociales? ¿Algún periodista? ¿Algún líder político? ¿Alguna persona que está en nuestro círculo cercano que nos dice cómo hacer las cosas? ¿Cuál es la voz que más estamos escuchando hoy en nuestras vidas? Presta atención a esto, me llama la atención, es súper interesante. Josué 1:1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, ojo ahí con esa frase, el Señor le dijo, Dios va a empezar a hablar a Josué. El Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Entonces Dios está por empezar a dar una serie de instrucciones muy detalladas a Josué sobre qué es lo que sigue en esta etapa, ¿sí? Dios le va a empezar a decir una serie de cosas importantes. Josué tiene que prestar atención para poder obedecer lo que Dios le va a decir al pie de la letra. Y si continúas leyendo, te vas a dar cuenta que desde el versículo 1 hasta el versículo 9, el único que habla es Dios. A diferencia de otros ejemplos que vemos en la Biblia, mismo Moisés, Jeremías, por ejemplo, el otro no me acuerdo cómo se llama, el de los jueces, que también decía yo no voy a poder, Gedeón sería así, que interrumpen a Dios en medio de las instrucciones de Dios para argumentar. Este otro también, Jonás. Josué escucha atentamente lo que Dios le va a decir. Josué presta atención. Y dice en el versículo 10, entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Es entonces lo que significa es que Josué no dijo ni hizo absolutamente nada hasta haber escuchado la voz de Dios. Solo en este momento, una vez que escuchó a Dios y entendió las instrucciones de Dios y captó lo que Dios tenía para decirle, ahora él tiene algo para comunicar a su pueblo. Y nosotros a veces queremos comunicar cosas cuando no tenemos contenido, porque no hemos pasado tiempo escuchando al Señor, porque no hemos pasado tiempo en la presencia de Dios, porque no hemos pasado tiempo pidiéndole a Dios que baje su voluntad a nuestro corazón. No abrimos la palabra de Dios. Y el éxito de Josué en todas las batallas que iba a enfrentar empieza por esta virtud, por su capacidad para detenerse a prestar atención a la voz de Dios. Josué no está actuando por impulso, no está actuando por emoción, él no está actuando porque a él le parecía que tenía un plan mejor para hacer estas cosas. Él supo escuchar la voz de Dios. Y esto es importante y es algo a lo que nosotros debemos prestar atención. A veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, no porque Él no nos hable, si nos dejó su palabra. Y hasta donde yo sé, todavía estamos en un continente donde abrir la Biblia no nos va a generar ningún problema contra las autoridades. O sea que si no la leemos y la tenemos escondida en alguna gaveta en nuestra casa, es por puro gusto.
No escuchamos la voz de Dios, no porque Él no nos habla, no escuchamos su voz porque nosotros le hemos subido el volumen a otras voces y les hemos dado más importancia a esas voces que a la voz de Dios. Y nuestra responsabilidad hoy es aislar esas voces que interfieren para poder escuchar la voz de nuestro pastor. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Para seguir a Cristo necesitamos primero escuchar su voz y saber hacia dónde Él nos está dirigiendo. Y no hay forma de transicionar con éxito si no es la voz de Dios, su palabra, lo que dirige nuestras vidas. Josué 1:8, esto fue parte de las indicaciones de Dios a este hombre en esta transición. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Así prosperarás y tendrás éxito. Así prosperarás y tendrás éxitos. Para transicionar entonces de una forma adecuada, debemos estar atentos a la voz de Dios. Pero número 2, para transicionar adecuadamente, debemos aprender a desarrollar una mayor dependencia a Dios. Debemos volvernos totalmente dependientes de Dios. Tiene que ver, ojo con esto, tiene que ver con aprender a lidiar con la realidad de que muchas veces en los procesos, en las transiciones, algo o alguien que ha sido parte de nuestra vida por mucho tiempo, podría ser que para esta nueva etapa a la que Dios nos está llevando ya no va a estar más. ¿Sí vieron cómo inicia el versículo 2? Mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. No son noticias alentadoras para Josué. Uno lo lee fácil, pero cuando uno entiende el tipo de relación que había entre Josué y Moisés, esto no es algo lindo de asimilar. No solo le está poniendo un nuevo reto por delante, un desafío por delante, sino que le está diciendo, además de eso, Josué, tu mentor ya no está, tu líder ya no está, tu amigo ya no está, la persona con la que has caminado por este tiempo ya no te va a poder acompañar en esta. ¿Y qué se hace en ese momento? Donde se nos mueve todo. Porque nosotros somos muy dados a poner nuestra confianza en las cosas. Somos muy dados a poner nuestra confianza en las personas. Y de repente un día ya eso no está. Y ahí es donde se nos mueve todo. Ahí es donde verdaderamente nuestros cimientos son probados. ¿En quién o en qué está puesta nuestra fe y nuestra confianza? ¿Sí? Yo recuerdo que más o menos hace 8 años atrás, más o menos no, hace 8 años atrás, estoy hablando del año 2016, a nosotros como familia nos faltaba exactamente un año para venir acá a Uruguay. Nosotros llegamos acá en enero del 2017. Esto que les voy a contar ocurrió en enero del 2016, más o menos. En ese momento acá en Uruguay había unos misioneros, ¿sí? Era una familia de costarricenses. Ellos ya tenían algún tiempo, algunos años sirviendo a Dios acá en Uruguay. Estaban haciendo un trabajo hermoso, trabajando con diferentes iglesias locales. Ellos no estaban plantando una iglesia, sino que venían con un ministerio para fortalecer las iglesias locales. Los habíamos conocido en Costa Rica en un encuentro como en el 2013 y nos habíamos vuelto muy amigos de ellos. Empezamos a seguir su ministerio de cerca, nos hablábamos por redes sociales, nos reuníamos todas las semanas. En el 2015 los visitamos acá en Uruguay, nos quedamos en su casa alguna temporada y teníamos un plan con ellos que ya habíamos trabajado por mucho tiempo, de que en el 2017, cuando nosotros llegábamos, ellos nos iban a recibir en su casa,
Ellos nos iban a hospedar un tiempo mientras nos adaptábamos, mientras encontrábamos un espacio para vivir. Ellos estaban ayudándonos con algunos procesos de trámites, indagar información, nos enviaban para allá y teníamos algunos proyectos ministeriales para desarrollar en conjunto. Entonces el vínculo era bastante fuerte. En enero del 2016, ellos van a Costa Rica para un congreso que había allá con la organización para la que trabajaban, y un día nos llaman y nos dicen: Ira y Coco, necesitamos hablar con ustedes. Y nosotros: sí, claro, buenísimo, vamos para allá. Donde ellos estaban emocionados porque pensábamos que tenía que ver con todo lo que estábamos planeando en ese tiempo. Cuando llegamos allí a donde ellos estaban, vemos el ambiente un poco más tenso de lo que esperábamos que iba a estar. Ellos estaban serios y sin darle muchas vueltas al asunto, ellos nada más nos dijeron: estamos atravesando una crisis familiar, no volvemos más a Uruguay. ¿Sí? Más allá de lo que nos dolió, la situación que ellos enfrentaron como familia, una situación difícil, ese fue el momento donde volvimos a ver el cielo y dijimos: es un chiste, Dios. Estamos a meses de irnos para allá. Ellos eran nuestro contacto en Uruguay. Y usted me dice que ya no van a estar más. Es que a veces Dios nos dice en las transiciones: necesito que aprendas a depender de mí. Necesito que aprendas a confiar en mí. Necesito que entiendas que soy yo quien te voy a cuidar, que soy yo quien te voy a sostener, que soy yo quien te voy a proveer, que soy yo quien te voy a cuidar. Y no solo personas, ¿sí? Hay transiciones en donde yo tengo que entender que al lugar al que Dios me quiere llevar hay hábitos, costumbres que Dios dijo ya no van a estar más con vos. Y en la transición, si nosotros no estamos dispuestos a entregarlas a Dios, a veces Dios las poda, las arranca de una. Y eso no se siente lindo. Eso nos duele a veces. Nos duele. La buena noticia es que cuando nosotros no nos resistimos a este proceso de poda y dejamos que Dios arranque lo que tiene que arrancar, lo que su palabra promete, es un mejor y mayor fruto para nuestras vidas. Como lo que decía Carmen ahora. Y esto es lo que describe la Biblia como el proceso de poda. Juan 1:2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y yo sé, familia, que muchos de nosotros en este momento estamos sintiendo el ardor de las tijeras divinas arrancando ramas de nosotros que nosotros pensábamos que eran muy fructíferas, pero Dios dijo: no, vieras que no, ¡pum!, la corta, pero viene una que va a dar todavía más fruto para su honra y para su gloria. ¿Sí? Así que tenemos que aprender a confiar en que Dios está haciendo lo que más nos conviene a cada uno de nosotros. Aunque nos duela un poquito, aunque no nos guste, Él sabe lo que tiene que arrancar de nuestro carácter, pero también de nuestra vida para poder llegar mejor a ese lugar al cual Dios nos quiere llevar. Entonces, 1, atentos a la voz de Dios. 2, dependencia a Dios. Y número 3, para transicionar adecuadamente debemos estar dispuestos a obedecer, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Estábamos la semana anterior en una reunión, había muchas personas que eran no creyentes o que son no creyentes, que no profesan una fe en Jesucristo, y había un pastor invitado que iba a compartir. Era un grupo grande de padres de familia. Invitaron a este hombre de fe a que compartiera un mensaje, y él empieza haciendo la siguiente pregunta: para ustedes, ¿qué significa tener éxito? ¿Sí? Lanza la pregunta ahí. Entonces empiezan las personas a levantar la mano. Ser feliz, dicen algunos por ahí. Ya, bien. Y por allá, y dice el otro: para mí el éxito es ver a mis hijos lograr sus metas. Y otro dice: para mí el éxito es lograr mis objetivos, conquistar las cimas. Otro dijo: para mí el éxito radica en hacer lo que a uno le gusta. ¿Sí? Y ahí empezaron en esa dinámica iban y venían las respuestas de las personas que estaban ahí presentes. Entonces
Dios baja algo a mi corazón, yo le doy un codacito a Ire porque yo soy un poco tímido para hablar en público, así en esos salones. Le doy un codacito a Ire me vuelve a ver y ella Dios le había bajado lo mismo, ¿no? Entonces Ire sí se animó, Ire levantó la mano y se acerca al tipo con el micrófono y le dice, ¿y para usted qué significa éxito? Entonces Ire le dice, éxito es permanecer en la voluntad de Dios. Y el hombre dice, gracias, acabas de llegar a la conclusión de mi mensaje. Nadie dijo nada, todo el mundo se quedó en silencio, así como que a algunos quizás les chocó un poco la respuesta. Pero es que es tal cual. Nosotros tenemos que plantear nuestra definición de éxito, no en base a lo que el mundo define como éxito, sino en base a lo que la palabra de Dios define como éxito. Preste atención a Josué 1:7. Dice, solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Sabe? El éxito de un hijo de Dios no radica en obtener siempre lo que uno quiere. De eso no se trata el éxito para nosotros. El éxito para un hijo de Dios tampoco radica en ser el primero en todo o ser el mejor en todo, ni en que nos vaya bien siempre sin experimentar nunca un fracaso, porque también nos vamos a equivocar y probablemente en algún punto nos vamos a caer y podríamos llegar a fracasar. Un hijo de Dios exitoso es aquel que permanece en la voluntad de Dios, aun si eso es considerado como un fracaso ante los ojos del mundo. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios y el mundo nos dice, sos un fracasado, nosotros ya fuimos exitosos delante de nuestro Padre. Y eso al final de cuentas es lo que nos importa a nosotros. Piensa por ejemplo en las personas que mataron a Jesús. Cuando lo veían en la cruz, desangrándose, dando su último respiro, quedando allí crucificado, sin aliento. Seguro muchos dijeron, ahora sí, se acabó todo para este profeta rebelde, ya no más caos, ya no más desorden, se acabó su movimiento, acabó como un criminal. Eso pensaba Roma, pensaban algunos judíos, piensa el mundo entero. Pero ante los ojos de Dios, la muerte de Cristo en la cruz fue, es y seguirá siendo el éxito más grande en la historia de la humanidad. Nadie, por más que se esfuerce, va a lograr tener el éxito que tuvo Jesucristo cuando derramó su sangre en esa cruz y resucitó al tercer día para regalarnos salvación y vida eterna a todo aquel que pone su esperanza en él. ¿Sí? No hay más. Él fue exitoso, no porque le ganó a los romanos con espada, él fue exitoso porque hizo la voluntad del Padre, aunque eso haya significado dolor y sangre para su vida. ¿Sí? La pregunta para nosotros es, en la transición que estamos viviendo, ¿qué éxito estamos buscando? ¿El que el mundo aplaude o el que trae honra y gloria a nuestro Señor? Que Dios nos ayude para ir en el camino correcto. Número 3, debemos estar dispuestos para obedecer. Y número 4, para transicionar adecuadamente también debemos apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Sí? Josué 1:3, tal como le prometí a Moisés, le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Todo lugar que toquen sus pies. Ojo con eso. Les entregaré todo lugar que toquen sus pies. Dios no está diciendo, prepárese Josué, aliste a toda la gente, crucen el río y una vez allá, capaz que yo les entrego esa tierra. Dios le está diciendo, tal como le prometí a Moisés, prepárense, vayan, hay un lugar para ustedes allá, les pertenece, apropiense de él. ¿Sí? Y dice el 5, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré
ni te abandonaré. Y viene la pregunta: ¿cuáles son esas promesas que un día nos animaron a vivir de una forma distinta, en fe, en obediencia, con valor, esforzados, animados, y que hoy están guardadas en el baúl? Porque fracasamos, porque las cosas no nos salieron bien al primer intento y dijimos: no, Dios, esto ya. ¿Cuáles son esas promesas que hoy Dios quiere que recuerdes, que están en su palabra y que necesitas reavivar en tu mente y en tu corazón para poder recobrar fuerzas, recobrar ánimo, recobrar valor y empezar a caminar en la dirección en la cual Dios te está llevando? Dice el versículo 9: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ahora vamos a hacer un breve ejercicio allí de reflexión nada más. Va a aparecer el versículo 6 de Josué capítulo 1. Y allí en medio de las palabras tú y harás, quiero que leas ese versículo colocando tu nombre allí y que te apropies de esa manera. Sé fuerte y valiente, porque tú, Bauti, harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a tus antepasados. Sé fuerte y valiente, porque tú, Katy, harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a tus antepasados. Sé fuerte y valiente, porque tú, Dieguito, harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a tus antepasados. Y así con cada uno de nosotros. Las cosas no van a ser fáciles. Vamos a enfrentar oposición, claro que sí. Vamos a querer desanimarnos, claro, probablemente. Vamos a dudar, va a venir la crítica, algunos nos van a dar la espalda, pero nosotros debemos mantenernos fuertes y valientes, obedeciendo lo que Dios nos ha mandado en su palabra, y Él nos asegura éxito en donde quiera que Él nos envíe, en casa, en el trabajo, en el ministerio. Tenemos que apropiarnos de la palabra del Señor nuevamente, empezar a vivir en obediencia conforme a sus promesas para cada uno de nosotros. Y con esta termino. Le pido a los chicos si me ayudan para cerrar. Para transicionar adecuadamente, debemos aprender a rodearnos de las personas correctas. Esta es indispensable, familia. Esto significa que nosotros tenemos que ser muy sabios y muy astutos a la hora de elegir a nuestros compañeros de ruta, esas personas que van a caminar con nosotros mientras transicionamos de un lugar a otro. No es negociable, familia. Tenemos que ser guardianes de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestra intimidad. Tenemos que ser celosos de los sueños que Dios bajó a nuestro corazón. Ya se acuerda de lo que le pasó a José por andar contando los sueños ahí a cualquiera que se le cruzaba en el camino. Hay que ser celosos y pedirle a Dios que cruce en nuestro camino gente valiosa, que nos ayude en las transiciones. ¿Sabe qué es lo que más me encanta de esta historia de Josué? Él escucha la voz de Dios, presta atención, Dios le da instrucciones, Dios le recuerda promesas, Dios le da ánimo, lo pone como líder del pueblo. Josué obedece, y cuando se acerca al pueblo a darle instrucciones, se hace evidente el respaldo de Dios por su obediencia y por su confianza en Dios. Y ese respaldo de Dios en la vida de Josué se manifiesta en primer lugar
a través de un grupo de personas que están dispuestas a acompañarle y a pelear junto a él en esta nueva etapa. Esa es la primera forma en la que Dios les dice a Josué: Josué, yo estoy contigo. Josué, yo voy contigo. 16:18, Josué viene, da las órdenes al pueblo, dice: ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Y ellos mismos le reiteran: tú, Josué, sé fuerte y valiente. Sí. No necesitaba Josué palabras de gente que le hiciera dudar de lo que Dios le había enviado a hacer. No necesitaba criticones en ese momento que se acercaran a cuestionar por qué lo va a hacer así, es mejor así, yo prefería a Moisés, él era mejor líder, tenía más experiencia. Tampoco necesitaba aduladores, porque esos nunca faltan. Y hay gente que le gusta que le acaricien el ego. Josué necesitaba gente fiel a Dios, leales, comprometidas, valientes, que le animaran a él a ser obedientes en la tarea que Dios les había mandado. Si Josué fracasa, todo el pueblo fracasa. Si Josué tiene éxito, todo el pueblo tiene éxito. Y así mismo ocurre en nuestras transiciones. Rodeémonos de gente que anhele el éxito en nuestras vidas tanto como si fuera para ellos, porque cuando ellos tengan éxito, tú te vas a alegrar por su éxito como si fuera tu éxito. Vamos a cerrar orando. Les invito a que se pongan de pie. Iniciamos expectantes esta transición por todo lo que sigue. Dios ha sido bueno, seguirá siendo bueno. Y mucho de lo que hemos hablado hoy nosotros debemos empezar a practicarlo o continuar practicándolo, si es que ya venimos con una constancia en estos principios que hemos abordado hoy. Transicionar conforme a la voluntad de Dios. Pero no solo transicionamos como iglesia, transicionamos como personas, como familias, como sociedad. Y Dios nos ha mostrado, al menos como iglesia, que muchos modelos a los que estábamos acostumbrados tienen que cambiar, tienen que quebrarse, si es que queremos ser más efectivos en nuestra tarea. Dios nos está llamando a ser una iglesia más creativa, una iglesia más inclusiva en el sentido correcto de la palabra, una iglesia que pone en práctica formas no tradicionales, pero que se apegan al evangelio para alcanzar a aquellos que están perdidos. Una iglesia que echa mano sabiamente de las herramientas digitales que están a nuestra disposición para hacer que el reino se extienda por toda la tierra. Familia, que Dios nos expanda la visión, que Dios nos ayude a ser más intencionados, más astutos en la tarea que estamos, y que podamos hacer esta transición bien, que podamos ser sabios para leer los tiempos, para aceptar la etapa en la que estamos, para escuchar su voz, para soltar, para ser humildes, para rodearnos de personas adecuadas, pero sobre todo que Dios nos ayude a acercarnos más a Él, a su palabra, y aferrarnos a sus promesas mientras conquistamos aquello que Él ya nos prometió. Cerremos los ojos y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque si algo nos quedó claro esta noche es que nunca nos vas a dejar solo en una transición, Señor. Sea cual sea la etapa que estemos empezando a vivir, o la etapa por la cual ya tengamos mucho tiempo, estamos a la mitad del camino, o si es que estamos llegando al final, Señor, no nos has dejado solo, no nos vas a dejar solos, Dios.
Y a esa verdad nos aferramos, Señor, que tú nos das las fuerzas, que tú nos ayudas, que tú nos guías, que tú nos suples, que tú nos fortaleces, papá, que tú nos diriges, porque nos has dejado tu palabra, Señor, que es como una lámpara a nuestros pies, que guía nuestros pasos, porque nos has dejado a tu Espíritu Santo, Dios, habitando en nosotros, guiándonos a toda verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, en la etapa que iniciamos como iglesia, para poder hacerla con éxito para tu gloria, Señor, y llegar al final de este periodo celebrando que tú has sido bueno una vez más, Señor. Fórmanos, amóldanos, pule nuestro carácter, enséñanos con amor, Señor. Bendícenos, que podamos gozar de tu favor, de tu bendición, de tu gracia, pero no solo en esta transición como iglesia, sino en las transiciones que cada uno de nosotros está llevando a cabo en su vida personal, matrimonial, familiar, relacional, financiera, laboral, académica. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, para que podamos capitalizar la experiencia, aprovechar todos los recursos que estás poniendo allí a nuestra disposición y salir de esta temporada fortalecidos, Señor, listos para la etapa a la cual nos estás guiando, papá. Oramos estas cosas en tu nombre poderoso, Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén.